Yo sé que ya se lo dijeron muchas veces, pero feliz Día de las Madres, hermanos. Que el Señor las bendiga, de verdad. Ustedes son muy especiales. Y son muy especiales para el Señor, para la familia, para esta iglesia. Ustedes son sumamente especiales, así que el Señor las bendiga, que el Señor las guarde y que el Señor las siga usando como instrumento de bendición. ¿Saben por qué? Porque son instrumento de bendición para sus hijos y para los hijos de sus hijos y para otras generaciones que vienen posteriormente. Por eso es importante lo que la palabra del Señor nos indica y nos dice que nosotros debemos criar a los hijos en el temor del Señor. Esta mañana quisiera reflexionar sobre un pasaje, quizás algo raro para reflexionarlo en esta mañana, pero permítanme hacerlo en Isaías 49, 15. Isaías 49, 15. Y saben que esto es una comparación que el Señor está haciendo de Él mismo con el amor de una madre. Es una comparación que Él está haciendo de Él mismo en relación a lo que una madre es capaz de hacer, de ser, de amar a sus hijos. Y dice la palabra del Señor en Isaías 49, 15. Si usted quiere leerlo conmigo en voz alta, no importa la versión que tenga, yo tengo la NBI, pero usted la que tenga, pero quiero que la lea por favor en voz alta. Dice la palabra del Señor: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aún cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Fíjense lo que el Señor está hablando aquí en relación a nosotros mismos. Primero quiero hablar en relación al amor de Dios. El amor de Dios es sumamente grande, ¿no? Enorme. El amor de Dios lo manifestó finalmente en la cruz del Calvario, cuando quiso morir por usted y por mí. Cuando Él dio su vida por usted y por mí, a pesar de que usted y yo éramos pecadores. Bueno, somos pecadores, no éramos. Seguimos siendo pecadores, hermanos. Pero a pesar de eso, el Señor nos amó. Y el Señor nos amó tanto que aún, y cuando dice que si nosotros olvidamos o si alguien nos olvidara, dice: yo no lo olvido. Y sabe que esa es una promesa linda y hermosa para nosotros. Porque eso significa que el Señor nos ama, y otra vez repito esta frase, a pesar de lo que somos. A pesar de lo que somos. Porque se oye mucho en relación a que Dios nos ama como somos. No, no es cierto. Dios no nos ama como somos, porque somos pecadores, hermanos. Dios nos ama a pesar de que somos pecadores. Dios nos ama a pesar que pecamos. Dios nos sigue amando. Y Dios no nos olvida. Y Dios no nos deja. Y ese es el grande amor, el inconmensurable amor de Dios. Y lo que está haciendo el Señor acá en Isaías es compararlo con el amor de una madre. Y primero nos habla en relación al amor incondicional de Dios. Fíjese, el amor incondicional de Dios. Ese es lindo, hermanos. Ese es un concepto hermoso del amor incondicional de Dios. A veces o en algunas oportunidades yo les he preguntado: ¿por qué aman ustedes a sus hijos? ¿Por lo que son? ¿Por lo que hacen? ¿Por qué los aman? Sencillo, ¿verdad? Son sus hijos y por eso los amamos. Y los miramos los más guapos del mundo, ¿verdad? ¿O no es cierto? Los miramos los mejores del mundo. Siempre son perfectos nuestros hijos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Porque es un amor incondicional. Amamos a los hijos no por lo que son, no por lo que pueden llegar a tener. Amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos. Sencillamente por eso. Son nuestros hijos.
Y una madre es una persona que ama a un hijo incondicionalmente. Esa es una gran realidad. Dios nos ama a nosotros de manera incondicional. Dios nos ama a nosotros otra vez a pesar de lo que somos. Y eso es lo que el Señor está comparando aquí. Y dice, ¿acaso una madre va a olvidar a su niño que dio a luz? ¿Lo va a olvidar alguna vez? No, no lo va a olvidar. ¿Lo va a dejar de amar alguna vez? No, no lo va a dejar de amar. ¿Por qué? Porque es su hijo. Porque lo ama. Porque ella sufrió para tenerlo. Ella sufrió pasando por un tiempo duro y difícil para que ese niño viniera a este mundo. Entonces es importante y es interesante cómo el Señor está comparando aquí el amor de una madre o el amor de Él comparándolo con una madre. ¿Sabe qué es interesante algo acá? Porque cuando el amor es incondicional, el amor nunca, nunca, nunca se da por vencido. ¿Verdad que no? Cuando es incondicional no se va a dar por vencido. No importa cómo sean los hijos. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, luchando, trabajando, buscando. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué una madre es capaz de hacer esto? Sencillamente porque ama. Porque ama. Lucha para que su hijo pueda ser diferente o para que su hijo pueda tener lo mejor, para que su hijo pueda de verdad disfrutar de muchas cosas. Aunque a veces tenga que sacrificarse ella misma. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de eso, ¿no es cierto? Hemos sido testigos del amor incondicional de una madre. Hemos sido testigos nosotros de un amor que nunca se da por vencido. Hemos sido testigos de un amor que tiene perdón constante. ¿Se recuerda usted de la historia del hijo pródigo? Pues se fue, ¿no? Este hombre se fue. Llegó a lo peor de la vida. Llegó a lo peor de lo que podía llegar. Pero aún así, su padre lo esperaba. Y lo esperaba. Y lo esperaba. ¿Por qué razón? Porque tiene un amor incondicional, pero también es un amor que no se da por vencido, es un amor que no se rinde, es un amor que lucha, es un amor que siempre está vigente, es un amor que siempre estará velando por los suyos. Es lo que Dios hace y es la comparación que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Un apoyo y un sacrificio diario, definitivamente, ¿no? Es un sacrificio diario. ¿Sabe? Yo a veces veo a mi esposa haciendo los quehaceres de la casa y solo la miro y me canso, hermanos. Mejor me voy a sentar porque me canso. Yo no entiendo de dónde sacan tanta fuerza. De verdad, no lo entiendo. ¿De dónde sacan tanta fortaleza? No sé. No sé. Y a veces tienen fuerzas de la flaqueza. A veces hay fuerzas de donde ya no pueden más. Pero el problema o el asunto es que son capaces de sacrificarse por los suyos. Son capaces de sacrificarse por aquellos que aman. Y por eso lo dan todo. De verdad, hermanas, yo las admiro. Yo admiro a las mamás, yo admiro a las mujeres. Porque otra vez, no sé de dónde sacan tanta fortaleza. No lo sé. Yo les he contado en una oportunidad que mi esposa tuvo que viajar porque un hermano de ella estaba enfermo. Y le pidieron que ella lo fuera a cuidar. Se fue casi un mes a cuidar a su hermano. Pues yo me quedé con los 3 niños, ¿no? Yo muy valiente. Hermanos, a la semana yo no sabía qué hacer. De verdad, se los aseguro, yo no sabía qué hacer. Terminamos usando trastes desechables todos los días. Yo no podía. Y ahí fue donde aprendí que los hijos también deben colaborar en la casa porque todos tuvieron que
barrer, trapear, lavar, arreglar las cosas, hermanos. Porque yo no entendía, ahí entendí y dije yo, ¿de dónde mi esposa saca tanta fuerza para hacer las cosas que tiene que hacer? Por eso yo las admiro. Y es lo que el Señor está haciendo así, aquí, hacer una comparación de lo que Él es, de lo que Él hace, del sacrificio que Él fue capaz de hacer, fue capaz de dar, fue capaz de tener por amor ¿a quién? A nosotros. Y es lo que una mamá es capaz de hacer por amor a los suyos. Dice Proverbios que sus hijos la llaman ¿qué? Bienaventurada. Ella se levanta, dice, y sus hijos la llaman bienaventurada. ¿Por qué es bienaventurada? Y ese mismo proverbio nos habla de cómo atiende al esposo, cómo atiende a los hijos y cómo aún es capaz de servir a aquellos que están fuera de su casa. La llaman bienaventurada. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué el Señor se compara con una madre? ¿Por qué es importante esto que el Señor está haciendo y lo que nosotros hemos visto? ¿Sabe por qué? Porque las madres también tienen que jugar un papel sumamente importante e imprescindible. Y por eso yo quise llamar esta mañana, este sermón lo quise titular Madre con un llamamiento especial. Porque las madres se constituyen en educadoras y guías espirituales en el hogar. Se convierten en educadoras y guías espirituales en el hogar. Y obviamente no voy a quitar la responsabilidad del padre, también tiene responsabilidad. Pero hoy tenemos que hablar de la mamá, ¿verdad? Así que después le va a tocar al papá. Así que primero son educadoras y guías espirituales en el hogar. ¿Saben que en el Antiguo Testamento la educación y la formación de los hijos estaba en las mamás? Ellas tenían que enseñarles las primeras letras, ellas les enseñaban la ley, ellas les enseñaban la adoración, hasta que cumplían 12 años y entonces iban al templo y en el templo ya el padre se encargaba. Pero cuando llegaban ahí, ya la mamá les había enseñado todo. Por eso nosotros vemos a Jesús, obviamente también con la sabiduría natural que él tenía, pero vemos a Jesús a los 12 años discutiendo con los sabios, discutiendo con los entendedores de la ley en ese momento, discutiendo con los entendedores de todo lo que es la palabra y los profetas en ese momento en el templo. Porque ya había sido educado, ya había sido formado. Y hermanas queridas, déjenme decirles que tienen una gran responsabilidad en su casa. Tienen una gran responsabilidad en sus manos. Tienen una gran responsabilidad cuando el Señor les llama a que ustedes deben de ser guías también, ejemplo, educadoras y formadoras en el hogar. Pero ¿sabe que me encanta? Porque en primer lugar el Señor nos llama a nosotros a ser guías espirituales y educadores, pero de manera espiritual, todo aquello que concierne al Señor, todo aquello que concierne a Dios, todo aquello que concierne a la fe, todo aquello que concierne a la esperanza, todo aquello que concierne a esperar en el Señor y conocer al Señor. Es la formación de los valores, la fe de los hijos. Por eso Proverbios 22:6 nos enseña sobre la importancia de guiar a los jóvenes en el camino correcto, en el camino que el Señor ha encomendado a cada uno. Enseñanza de valores. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes. La verdad es que las madres son las primeras educadoras en el hogar, son las primeras formadoras del hogar. Yo sé que hoy nosotros estamos atravesando por una situación sumamente difícil con esto de que las escuelas quieren meter enseñanzas de la diversidad sexual y muchas cosas de esas. Pero hermanos, miren, un niño bien formado en la casa no fácilmente va a caer. No fácilmente va a caer. Por eso tenemos una gran responsabilidad nosotros. Por supuesto que eso no debería de ser. Por supuesto que no deberíamos de permitir el hecho de que eso suceda en las escuelas. Pero la verdad es que vamos hacia eso. Pero por eso la importancia y la necesidad que los niños sean formados en la casa. Hermanos, hermanas, tenemos que formarlos. Porque aún eso no nos garantiza que ellos se van a mantener en el buen camino por toda la vida. No lo garantiza. Pero por lo menos tienen las bases, tienen los cimientos, tienen la formación, tienen los valores. Y tarde o temprano el Señor los vuelve a traer al camino. Cuando ya han sido formados. Cuando ya han sido formados. ¿Sabe? A mí siempre me ha llamado la atención la historia del joven rico que llega delante del Señor Jesús. ¿Sabe qué me impresiona de él? La pregunta que le hace al Señor, porque él le dice, maestro bueno, fíjese, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Me impresiona esa pregunta, porque él no estaba pensando en nada malo, él estaba pensando en qué cosas buenas podía hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le pregunta, bueno, los 10 mandamientos, ¿lo sabes? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Eso lo aprendí desde mi juventud. Solo una cosa te falta: poner las prioridades en orden. Eso es todo lo que te falta, poner tus prioridades en orden. Vende lo que tienes y sigue. Y eso entristeció al joven, porque su mirada no estaba puesta en Dios. Y fíjense que eso es interesante, hermanos, porque era una buena persona. Su mirada estaba puesta en las cosas buenas. Estaba puesta en las cosas buenas que él podía hacer, pero no estaba puesta en el Dios bueno. Sus prioridades no eran correctas, sus prioridades no estaban bien, sus prioridades estaban desfasadas. Y saben que eso no nos garantiza el ser buenos, no nos garantiza a nosotros que estemos bien delante de Dios. El ser buena gente, el ser buenas personas, no nos garantiza que estemos bien delante de Dios. Hace algunos años yo predicaba un sermón y ese título, ¿sabes? Siempre me lo grabé porque me gustó. Me gustó mi sermón. Humildemente no me gustó. Pero, ¿sabe? Decía, estar cerca no significa estar adentro. Estar cerca no significa estar adentro. Porque a veces nosotros pensamos que estar cerca, que estar contento, o a veces estar en la iglesia, estar alabando, estar leyendo. Pero hermanos, a veces no tenemos las prioridades en orden y se nos desfasa la situación. Por eso la gran responsabilidad que tenemos, mamás, obviamente los padres también, los papás, los varones, tienen la misma responsabilidad. Porque el Señor nos llama a nosotros a que las primeras letras espirituales se aprendan en casa. Se aprendan en casa. Se introduce a los hijos en la fe. ¿Saben? Me impresiona lo que Pablo le decía a Timoteo, en 2 Timoteo 1:5. Dice, traigo a la memoria tu fe
sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Miren qué cosa más impresionante. La abuela, la mamá y ahora ella. Impresionante. Y hermanos, tenemos que hacer eso en el hogar, tenemos que hacer eso en la familia. Somos llamados a hacer eso. A que la fe sea transmitida a los hijos. Pero me encanta lo que dice aquí, porque dice, traigo a la memoria tu fe sincera. Creo que la versión 60 dice la fe no fingida, ¿verdad? Es lo que dice la versión 60. La NBI dice tu fe sincera. Honesta, real, verdadera. Donde todos los principios, donde todas las cosas estén en un orden. Y el orden primario, hermanos, que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos es: Dios es antes de cualquier cosa. Dios es primero. Dios es primero. Y eso es lo que debemos transmitir, hermanos. La sociedad en la cual hoy estamos viviendo está requiriendo más y más mamás como ustedes, madres como ustedes, que transmitan esa fe, que transmitan esos valores, que transmitan esos principios. Está requiriendo más y más. ¿Y sabe qué? Eso tiene que influir y tiene que llegar inclusive a las nuevas generaciones, a los nietos. Hasta donde podamos influir en los nietos, influyamos en los nietos. Aunque nos llamen alcahuetos. Pero tenemos que influir en los nietos. Influir de buena manera, influir correctamente, hermanos, por favor. Instruirlos en las cosas de Dios, instruirlos en las cosas del Señor. Porque, hermanos, llega el día en que ellos se van a enfrentar a un mundo y van a encontrar a sus gigantes. Van a encontrar a sus gigantes y no los van a saber enfrentar. Y nosotros tenemos que fortalecerlos para que cuando esos gigantes lleguen, ellos sean capaces de responder. Y responder en la palabra del Señor. Madres portadoras de un legado. Porque la fe se está transmitiendo, el legado de amor se está transmitiendo, el legado de valores y de principios bíblicos, principios éticos y principios morales. Porque finalmente, hermanos, eso se aprende en la casa. Eso se aprende en la casa. Que la escuela los influye. Sí, los influye, es cierto, los influye. Pero en su casa están más tiempo. Y en la casa es donde se deben formar. Los hijos se forman en la casa. Y mira, hermano, tenga cuidado con esa historia de la modernidad, de padres muy modernos. Yo soy muy moderno, hermano. Aquí a mis hijos que hagan lo que quieran, yo no les voy a causar traumas. No, lo que está causando es que sus hijos se desvíen y sean de lo peor. Y permítame decirle algo aquí. Yo creo firmemente en la vara. Yo sí creo en la vara.
Y cuando hay que aplicarla, hay que aplicarla. Y es bíblico. La Biblia nos habla de vara. La Biblia nos habla de corrección, no de desahogo, no de violencia, no, habla de corrección. Y es bueno corregir a los hijos. La Biblia dice que el que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige. El que ama a su hijo lo corrige. Así que tenemos que aprender a corregir a los hijos. Y cuando hay que usar la vara, hay que usar la vara. Definitivamente ellos. Yo conozco muchos padres modernos que hoy están arrepentidos de ver a sus hijos borrachos, drogadictos, porque no los corrigieron a tiempo, porque no les enseñaron los principios y los valores cristianos a tiempo. Por supuesto, también tenemos que entender, hermanos, que aunque aprendan los valores no significa otra vez que toda la vida se van a quedar ahí. Tenemos que orar mucho por los hijos. Tenemos que orar mucho por ellos, porque finalmente ellos van a tomar sus decisiones. Y cuando tomen sus decisiones, hermanos, va a haber una época en la que usted y yo no vamos a poder hacer nada. Tomaron su decisión y la tomaron. Fueron bien orientados, fueron bien educados, fueron bien enseñados en la palabra, en la doctrina, en los valores, en los principios, pero tomaron otra decisión. Dice la palabra que el hombre tomará sus decisiones y de ahí, ¿quién lo sacará? ¿Quién lo sacará? Y tampoco podemos evitar que nuestros hijos estén en el mundo, porque están en el mundo. Se contaminan. Lo querramos o no, se contaminan. Pero aún en medio de eso, nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Y hermanos, nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Nunca. Nunca deje de orar por sus hijos. Nunca deje de orar por sus niños. Yo oro todos los días por mis hijos. Oro todos los días por mis nietos. Todos los días. Y los pongo delante del trono del Señor. Yo no sé qué andan haciendo en la calle mis hijos. No sé qué están haciendo en el trabajo. No sé qué están haciendo donde estén. No sé. Pero yo oro por ellos para que el Señor los guarde, los cuide, los proteja. Y que ellos se mantengan firmes en el Señor. ¿Es fácil? No, no es fácil. Hoy estaba viendo unas estadísticas de Estados Unidos. No he oído las estadísticas de Guatemala y no sé si hay, ni siquiera, no sé si hay. Pero según esas estadísticas dice que en matrimonios cristianos, oigan esto, matrimonios cristianos en Estados Unidos, el 75% ha sido infiel. Tanto de hombres como mujeres. Y usted se va a sorprender del porcentaje de mujeres que han sido infieles. ¿Sabe que según esta estadística dice que de hombres está aproximada entre el 50 y el 60% de infidelidades en esos matrimonios? Y de mujeres está entre el 40 y el 50%. Y eso me sorprendió mucho. Ese porcentaje me sorprendió mucho de las mujeres. Pero se está dando. Y es una encuesta levantada a viva voz. O sea, obviamente confesaron que había pasado. Algo está pasando, hermanos. Algo está pasando. Hermanas queridas, ustedes son llamadas por el Señor. Ustedes son llamadas a inspirar a una generación. Son llamadas a educar, a formar a una generación. Obviamente, repito, los padres, varones también, obviamente, también. Porque juntos debemos hacer la tarea.
Tenemos que aprender a dejar un legado de amor, de comprensión, de cuidado, de valores, de principios a una sociedad que se está pudriendo en el pecado constantemente. Ya eso nos llama el Señor. Ahora, hermanas queridas, yo no estoy hablando aquí de perfección, porque ustedes son madres humanas, pero no son perfectas. Perfecto solo hay uno, es Dios. Y papás también, porque ambos, hermanos, vamos a cometer errores en la crianza de los hijos. Vamos a cometer errores. Pero no somos perfectos. Pero en medio de todo eso, hermanos, seguimos siendo el instrumento de Dios. Hermanas queridas, ustedes son un instrumento lindo, hermoso y precioso. Su sacrificio, su amor incondicional, su legado, su riqueza. No tenemos palabras para agradecer. No tenemos palabras para agradecer. ¿Saben? Los testimonios de estos niños son interesantes. Cuando yo los estaba viendo y escuchando, son interesantes. Me gustaría ver uno igual para los papás, pero vamos a esperar. Pero son interesantes. Me cuida, me enseña, me ayuda, me da mi comida, me prepara la ropa. Imagínense. Es todo un legado hermoso y precioso. Y yo digo, gracias a Dios por cada una de ustedes. Hermanas, gracias a Dios por ustedes. Yo agradezco a Dios porque ustedes están en esta iglesia, porque están en esta congregación. Agradezco al Señor por su vida. Las admiro, con todo mi corazón las admiro. Las admiro. Porque por algo el Señor quiso hacer la ayuda idónea para el varón. Queridas mamás, que Dios las bendiga, que Dios las guarde, que Dios las proteja, que Dios siga usándolas en ese ministerio lindo y hermoso. Y a las que no son mamás todavía, esperen en el Señor, órenle al Señor. Y si están muy jovencitas, espérense hasta casarse, por favor. Pero el Señor les va a bendecir enormemente. Mamás, muchas gracias. Muchas gracias porque su trabajo no es fácil. Su trabajo no es fácil. Yo sé que el desgaste no es sencillo. Pero gracias por hacerlo. Gracias por hacerlo. La recompensa está en el Señor y en el fruto de sus esfuerzos. Mamás, feliz día. Que el Señor la siga bendiciendo y utilizando grandemente. Amén.